Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Edmundo Joao Mancilla Cordeiro. Yo soy enfermero y también profesor de la Universidad de los Lagos en la ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile. Agradecer la invitación a participar de este primer congreso de la Red Internacional de Enfermería Perioperatoria. Es un verdadero honor poder estar acá conversando con ustedes sobre un tema que la verdad me apasiona, que es la cirugía mayor ambulatoria, servicio que tiene una importancia tremenda para poder reducir de una manera eficaz y eficiente las listas de esperas quirúrgicas, y más todavía ahora, después de esta pandemia que todas y todos hemos sufrido de diferentes formas, y, y en el cual los pacientes, al poder irse a su casa el mismo día, vamos a descongestionar un poquito lo que son los hospitales, los servicios de hospitalización. También es muy dicho que el mejor lugar para recuperarse es su hogar, no la sala de hospitalización, porque ¿qué tiene en su hogar que no tiene en la hospitalización? Tiene su cama, su casa, su entorno, su almohada, su familiar. Y esto nos puede generar una sensación de confort mayor para finalmente generar una buena recuperación como tal. Y muchas veces dentro de los hospitales los pacientes están en salas desconocidas, en camas desconocidas, con vecinos, pacientes también que no los conocen, y esto puede generar menor confort que estar en su casa. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre la recuperación postoperatoria, y voy a compartir ahora la pantalla. Si me dan un segundo, acá estamos compartiendo. Este estudio que quiero hablar se trata sobre las herramientas de telesalud para el seguimiento postoperatorio de enfermería en los servicios de cirugía ambulatoria. Esto es un estudio que en realidad fue realizado el año 2018, publicado el año pasado, pero ahora más que nunca se hace inherentemente importante poder abordar esta situación y esta temática como un tema contingente actual, porque los seguimientos siempre se han hecho, pero cómo lo estamos haciendo, cómo es la sensación de seguridad de los pacientes y cómo potenciamos la cirugía ambulatoria como un medio para poder disminuir las listas de espera quirúrgicas. Tema sumamente relevante. Definamos la cirugía ambulatoria como tal. Se define como aquella que se realiza en una área acondicionada o construida para tal fin, en donde los pacientes ingresan a estos servicios previa selección y se operan, pasan por las recuperaciones postanestésicas y después vuelven a las cirugías mayor ambulatorias. Cumplen los criterios de alta, y una vez que cumple esos criterios de alta se le da la educación pertinente, se va para su casa al cuidado de un familiar o conocido, y, y en muchas ocasiones, al menos yo vengo de un hospital más al sur de Chile, en la ciudad de Punta Arenas, que se llama telefónicamente después de un periodo de tiempo y se le hace el seguimiento vía telefónica, que puede generar una barrera porque yo no tengo al paciente como si estuviera hospitalizado, pero gano otras cosas. El tema es, ¿qué gano? Gano algo muy importante, que es que el paciente esté en su hogar, que disminuimos la lista de espera, que disminuimos los recursos, entre otras cosas. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. La cirugía mayor ambulatoria, para que podamos contextualizar un poquito más, se antecede por una selección de qué tipo de paciente puede ingresar a este servicio. Tiene que ser un paciente que tenga entre baja y mediana complejidad, no debiera sobrepasar los pacientes ASA 3, y para que finalmente los médicos puedan seleccionar a este paciente para ir por esta vía en vez de hospitalizado. Pero no solamente basta que la condición del paciente de salud con la cirugía que vaya a hacer lo sea todo. También tiene que haber una entrevista de enfermería por los aspectos biopsicosociales que tienen que ver acá.
Por lo tanto, esta entrevista de enfermería es sumamente importante para poder ver si efectivamente los pacientes tienen algún familiar que se pueda hacer cargo, que lo pueda observar, que lo pueda cuidar, y, y que también tenga un hogar que sea acondicionado para eso, porque no todo el mundo tiene un hogar que está acondicionado para poder cuidar una persona recién operada, o sea, el mismo día se fue para su casa, entre otros factores que hay que tener en mente al momento de abordar a estos pacientes. Posteriormente, y cuando cumplen estos factores, que sea una selección adecuada por médico y después sea una entrevista de enfermería adecuada con todos los datos biopsicosociales y todo lo demás, pasa recién a cirugía ambulatoria, se opera, vuelve a cirugía ambulatoria, se le da el alta y después hay un periodo interesante que va desde que se va a su casa hasta que tiene el primer control con un profesional sanitario. Ese periodo, ¿qué pasa cuando no conozco a nadie que sea de salud y los servicios de cirugía ambulatoria en muchos lados funcionan de 8 a 5? Y al funcionar de 8 a 5, ¿qué pasa todo el resto de periodo en donde no tengo a alguien que me esté llamando o que me esté preguntando cómo estoy? ¿Qué pasa si tengo una duda? Se vuelve un poco complejo. Y muchas veces los pacientes que hacen van a los servicios de urgencia con todo lo que conlleva. O sea, tengo que ir eh, tengo que ir en el fondo a la urgencia, recién operado, y no debe ser nada fácil. Y también empieza el tema de qué hubiera pasado si mejor me hubiera hospitalizado. Quizás habría tenido esa atención oportunamente. Pensemos que los servicios de urgencias ya están saturados y muchas veces sobresaturados, lo que puede generar una complicación para los pacientes. Vámonos por otro lado. ¿Qué son las listas de espera quirúrgicas en Chile? Actualmente, en marzo del 2021, existe una lista de espera no GES y las garantías de oportunidades GES retrasadas que habla sobre la lista de espera en Chile actualmente al 31 de marzo del 2021, que habla de 291.207 pacientes, un número no menor de espera quirúrgica, y que si lo empezamos a desglosar en los rangos etarios tenemos entre los 15 y 64 años un mayor porcentaje que son de 182.068 pacientes en espera. Ahí es donde se concentra, en ese rango etario, que tiene muchas veces conocimiento sobre hasta ocupar un smartphone, un teléfono, etcétera. Tienen conocimiento porque son más tecnológicos en esa edad, ¿cierto? Actualmente. También hay un porcentaje importante que es mayor a 65 años. Está bien, hay un porcentaje que puede no saber entre todos estos rangos etarios. Pero muchas veces los mayores de 65 años tienen algún familiar que pueda saber cómo ocupar un smartphone, cómo ocupar una aplicación móvil, cómo utilizar un sistema de TIC para poder comunicarse con los agentes sanitarios sin necesidad de esa presencialidad, ¿ya? Y si lo comparamos para poder evidenciar un poquito más lo que es la lista de espera quirúrgica, el 2017 era de 278.061 pacientes esperando para su cirugía. Y por lo tanto, ahí tenemos 291.000. Hay un aumento después de la pandemia, está claro que es así. Por otro lado, vámonos a lo que es la cirugía mayor ambulatoria a nivel mundial. En países como Canadá, Estados Unidos y Dinamarca, representan más de un 70% de lo que son las cirugías que se realizan en esos hospitales de esos países. Y por otro lado, en Chile no hay estadísticas, y si estoy equivocado, y salieron ahora, porque esto fue hecho en 2018, no hay estadísticas chilenas publicadas sobre el porcentaje de cirugía ambulatoria. ¿Qué tanto se ambulatoriza? En un hospital no publicado chileno, el porcentaje de estadísticas tampoco publicado representó el 15%. La cirugía mayor ambulatoria se presenta entonces como una tremenda alternativa para no depender de una cama intrahospitalaria.
va a disminuir las listas de espera quirúrgicas porque tienen una mayor capacidad de absorción de pacientes, y también va a disminuir estos costos intrahospitalarios porque no va a depender de es decir, de recurso médico, enfermera, nutricionista, kinesiólogo, entre todas las profesiones que tienen que ir a ver este paciente que está hospitalizado. Y también todo lo que es el costo de mantener una unidad de hospitalización. Pero dentro de todo esto tan hermoso que se habla de lo que es la cirugía ambulatoria y lo que pretende, tenemos también las complicaciones. Nadie está exento de complicaciones postoperatorias. Las más frecuentes que se pueden decir que están en cirugía ambulatoria son el dolor, dehiscencia y hemorragia, no muy lejos a lo que es la hospitalización, ¿cierto? Después de operado. Pero eso se tiene que abordar, no hay que dejarlo de lado. Y por otro lado, otro factor es la parte cultural, que hace que algunos médicos como pacientes puedan tener ciertas aprehensiones según lo que es la cirugía mayor ambulatoria por el mismo hecho del postoperatorio, de estar en la casa con un familiar y que el círculo no tenga conocidos de salud. Y esto puede hacer que algunos pacientes prefieran o insistan en permanecer hospitalizados para que me vea una enfermera, que me vea un profesional sanitario, y mucho más allá de lo necesario que puede ser desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la cirugía como tal. Y la razón que les genera inseguridad o bien estiman que podrían realizar un reposo de mejor calidad si permanecen ingresados. Es un tema. Incluso los médicos pueden decir que prefieren que su paciente sea vigilado en el hospital, pero en realidad por la cirugía que es, puede estar en la casa. El tema es cómo hacemos este seguimiento, cómo damos una sensación de seguridad a los pacientes estando en su casa y que se sientan tan atendidos como si estuvieran en el hospital. En el periodo postoperatorio, también al no estar ahí, hay una sensación, se ve reflejada este aumento en la barrera de lo que es el control del domicilio, porque ahora voy a tener que estar bajo teléfono. No tengo al paciente ahí como si estuviera hospitalizado. Y también tengo una dificultad para recolectar datos relacionados con ese estado del paciente. O sea, no tengo la capacidad de tener la foto, la escala visual análoga, entre otras. Y por otro lado tenemos la principal causa de reingreso por cirugía ambulatoria, que generalmente representa un 20% por la mala gestión postoperatoria de parte de los pacientes. Y según lo anterior, se hace muy necesario fortalecer la sensación de seguridad de este paciente postoperado de cirugía ambulatoria. Por lo tanto, ¿cómo podríamos aumentar esta sensación de seguridad? A través de las herramientas de tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TIC se hacen inherentemente importantes, y no solamente lo más clásico que se utiliza, que sería el seguimiento por consejería telefónica. Por lo tanto, se hizo una revisión norteadora de la presente charla que estamos haciendo ahora, una revisión integrativa que tiene que ver con las herramientas de telemonitoreo que son utilizadas para realizar el seguimiento de pacientes postquirúrgicos en este tipo de servicio. Se hizo una búsqueda en PubMed, Cielo y CINAHL, utilizando los descriptores MESH que salen ahí, y dentro de los criterios de inclusión tienen que ver con investigaciones primarias entre enero de 2013 a julio de 2018 en idioma inglés, español o portugués. Los criterios de exclusión tienen que ver con artículos duplicados de reflexión y estudios de caso que no se quiso mantener en este estudio. A través de una metodología de Prisma, de revisión integrativa, se identificaron 58 artículos, quedando finalmente en 10, y que finalmente estos artículos hablan de que los pacientes pueden quedarse en la casa y ser visitados con regularidad por un enfermero o enfermera vía telefónica, videoconferencia, internet, entre otros recursos informáticos. Ahora, ¿cuáles hay y cuáles pueden ser más eficaces y eficientes para poder monitorear a este paciente hasta que tenga el control por un profesional sanitario?
Por lo tanto, el primero que quiero hablar acá es el seguimiento a través de la mensajería móvil. Tenemos los robots automáticos de mensajería que son muy interesantes y tiene que ver con que hay un algoritmo de respuesta conversacional a través de la mensajería y se hace un seguimiento continuo de pacientes en el postoperatorio sin esa necesidad de uso de recursos sanitarios. En este estudio se pesquisó que tras la primera semana de cirugía se hizo un monitoreo de lo que era el dolor en estos pacientes y finalmente utilizaron un promedio de 16 comprimidos opioides que representaba el 36% de los medicamentos prescritos tras la primera semana postoperatoria, y es un 36%, o sea, no es el total. Quizás si no hubiera tenido ese monitoreo, quizás se hubiera tomado todos los medicamentos. O sea, acá es importante ver cómo podemos hacer estos seguimientos de una manera más adecuada. Y como segundo recurso tenemos los marcadores telefónicos automáticos. Tienen que ver con que en el fondo se realiza una llamada a través del sistema de respuesta de voz interactiva, que es este famoso sistema que habla de que va, bienvenido a cirugía mayor ambulatoria, presione 1 para dolor, presione 2 para dehiscencia aérea, etc. Es un ejemplo solamente que nos puede dar una visión de lo que es la tecnología y cómo podemos disminuir este recurso humano, recurso que muchas veces se hace escaso para poder dar seguimiento a los pacientes. Acá también hay una sistematización de la respuesta, una obtención de datos objetivos del control postoperatorio y una valoración positiva por parte del personal clínico, porque este estudio, la verdad, fue solamente realizada esta percepción por los personal de salud, ¿ya? Por otro lado, el más conocido que creo que es la consejería telefónica, o sea que los pacientes están en su casa y o el enfermero llama al paciente, le pregunta cómo está, hace una consejería, ayuda en todas las dudas, y finalmente se ve que hay una alta satisfacción. En lo que es la neuralgia, representa un 70,8% de aceptación y las colecistectomías tienen que ver más de un 90% de aceptación. Como digo, es muy utilizado, pero tenemos igual limitaciones. No puedo tener la foto del paciente, no puedo medir la escala visual análoga de una manera tan objetiva, entre otras cosas, y eso puede generar una limitante de lo que es el teléfono. Por otro lado, tenemos las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles se hacen inherentemente importantes el día de hoy porque tenemos los rangos etarios en lo que es la lista de espera y un poco más adecuados. Podemos acceder a la información del paciente, podemos brindar educación, podemos aplicar una escala visual análoga, enviar fotos, reportar estado de paciente, enviar alarmas incluso al personal de salud, cosa de que podamos tener una optimización de lo que son estos recursos. O sea, llamo al paciente y me dedico más al paciente que más lo requiere, que más dice que lo requiere. Porque hay pacientes que están súper bien, que no tienen dolor, que su herida está impecable, pero tenemos otros pacientes que están con dolor, su herida tiene mayor cantidad de secreción, qué sé yo. Puede haber de todo tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo enfoco ese recurso humano, esas enfermeras o enfermeros, con los pacientes que realmente tengan limitaciones? Bueno, las aplicaciones móviles son sumamente interesantes de poder explorar un poquito más. Acá hay un estudio hecho por Armstrong en 2014 que habla que tuvieron un estudio en los que dividieron pacientes con solamente la visita presencial versus visita presencial cuando tenga una aplicación móvil. Los que solamente tenían la aplicación móvil más seguimiento en caso que lo requiera, se visitaron una media de 0,66 veces. Y los que tuvieron solamente seguimiento en persona fueron visitados 1,64 veces. Por lo tanto, se hace mucho mejor poder ocupar una aplicación móvil y visitarlo en caso de que sea más necesario, no solamente con la pura presencialidad.
y también hay una mayor retroalimentación de la misma, porque los pacientes enviaron más correos electrónicos a su profesional de salud durante los primeros 30 días después de la operación. Hay una mejor retroalimentación. No es menor que si yo quizás llamo al paciente, me contesta, hablo con él y no supe nunca más del paciente. Puede pasar, ¿cierto? Y también las aplicaciones móviles hablan de una diferencia en el costo total que pueden tener. O sea, acá hablo de $223, esto debe ser dólares canadienses aproximadamente. El seguimiento presencial es más costoso. Hablo acá de $381 canadienses, que la atención de seguimiento por la aplicación móvil, que es de $136 canadienses. Una diferencia que es considerable, totalmente, donde se puede optimizar de muchas maneras este seguimiento y estar ahí con el paciente, que el paciente se sienta acompañado en el proceso. Y también hablamos sobre la satisfacción de los pacientes, esta sensación que pueden tener. En un estudio hecho por De Bono, se evalúa la satisfacción general de 60 pacientes en una escala de 1 a 4, donde para el dispositivo móvil fue de 3,5 de 4. Y hecho muy interesante. Por otro lado, tenemos los sitios web. Los sitios web favorecen el uso de información a través de la web para ser finalmente revisada por los agentes sanitarios. Este fue un estudio que se hizo por el equipo de salud. Se describe que sí cumple su función, que presenta información completa y clara sobre el seguimiento de estado del paciente, y las opciones como la información resultaban visibles y fáciles de entender. Este sí es un estudio que solamente se realizó con los agentes sanitarios y no ha sido probado con los pacientes. Sin embargo, es un medio interesante para poder probar. Y finalmente, el último medio que les quiero comentar tiene que ver con los sistemas de telemonitoreo. Tiene una característica de incluir el monitoreo desde el hogar, utilizando aparatos como medidores de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, electrocardiograma, entre otros, lo que finalmente puede ser revisado por un agente sanitario. Tiene mayor complejidad, es así, pero también tiene mayor utilidad. Y acá hay un estudio que habló sobre el telemonitoreo postquirúrgico a 52 pacientes sometidos a angioplastia sin incidentes intraoperatorios. 8 de esos pacientes tuvieron una alza en la presión arterial, 4 dolor torácico, 9 complicaciones de sitio de punción y 6 de dolor u hormigueo. Bueno, acá tengo efectivamente un monitoreo que es preciso de la información. Hay una objetividad de los datos, pero también hay un costo que no es menor para los sistemas sanitarios y más cuando estamos hablando de hospitales públicos, hospitales que tienen bajos recursos. Por lo tanto, no es tan fácil poder implementarlo, pero tiene una potencialidad tremenda, eso estamos claros. Y por lo tanto, esta revisión integrativa proporciona principales herramientas de telemonitoreo, que son las 6 que les acabo de hablar, utilizadas con el paciente postquirúrgico de cirugía ambulatoria, donde cada una tiene ventajas y limitantes. Por supuesto que es así. Y tenemos que considerar las características de cada servicio en los que se está trabajando y cuáles recursos hay disponibles al momento de elegir cuál es el más adecuado para el uso. Es fácil mantenerse con el mismo que se está utilizando, pero podemos cambiar, probar cuál puede tener mejores beneficios para nuestros pacientes y también para el personal de salud. Y si me preguntan a mí, yo creo que tiene que ver más que nada con la herramienta de lo que es las aplicaciones móviles, porque las aplicaciones móviles me van a dar mayor capacidad de tener información de diversos tipos, por ejemplo, una foto, una escala visual análoga, que también son datos objetivos que me pueden hacer optimizar estos recursos y hacer sentir a los pacientes más acompañados en ese proceso antes de poder ir a ver al profesional sanitario. Así que eso, muchas gracias por su tiempo y cualquier duda quedo a disposición.